Tenemos aquí al sociólogo Marco Gandásegui. Estamos platicando acerca de el acceso que tienen los menores de edad y todos a el tema sexual en las redes sociales, entre otras cosas. Entonces, hay una intención manifiesta en pleno siglo XXI de no hacerle frente a esa realidad. Si un padre de familia se pusiera a escuchar los hijos cómo hablan cuando están ellos en grupo, algunos se infartarían de lo mucho que saben los jóvenes de hoy sobre esa materia. Hoy no existen mojigatos, decía yo, eso no existe ya, o sea, todos los muchachos van a una velocidad muy superior a la de los adultos en su momento. Tienen mucha más información, claro, tienen mucha más información. Claro, o sea, hablando desde el punto de vista comparativo, otras generaciones personas nuestras. Entonces, ¿por qué no nos sintonizamos un poquito? No estoy diciendo que sea una forma sin control, doctor Gandásegui, no nos equivoquemos, estoy hablando de ilustrar, enseñar, educar al hijo en esa materia. Es el momento en que el nieto le enseña al abuelo. Sí, pero el hijo le enseña al papá. Sí, pero en otros temas. En otros temas. Encender el televisor, claro. Tantas cosas que le pueden enseñar. Cuando hablamos de tema de educación sexual y hablamos como si en Panamá no existiera, el problema es que en Panamá sí se da educación sexual en las escuelas las privadas particulares. Sí. Entonces estás hablando de dos Panamás y hemos generado todo un debate alrededor si debe haber o no debe haber educación sexual, cuando en muchas escuelas particulares nuestros hijos en 5º grado comienzan a recibir información. Pero la otra ahora se ha despertado un debate y hay gente que se opone. Sus hijos sí recibieron educación sexual en 5º grado, tal vez los papás ni saben, pero está en los planes de estudio. Pero los hijos de los que están en escuelas oficiales no tienen esa información y no tienen esa oportunidad. Ese es el punto. O sea, humanicemos esto, doctor Gandásegui. Sigue habiendo dos Panamá. Las niñas embarazadas la pone la clase baja, la de las escuelas públicas. Hábleme acerca de esa inequidad que hay en cuanto a que las escuelas privadas sí tienen el derecho y la voluntad y tienen aire acondicionado en sus aulas de hablar del tema sexual, sin embargo las públicas no. ¿Cuál es su opinión de eso? Bueno, es muy injusto, ¿no? Para comenzar. Inequidad, ¿no? Se está cometiendo una injusticia muy grande. Sin embargo, también tenemos que ver que tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas, las niñas son iguales. Desde el punto de vista fisiológico, claro. Desde el punto de vista biológico, igual que el niño. Los niños en cierta edad comienzan a sentir impulsos que son naturales, y esos impulsos hay que orientarlos. Ahora, cuando no tenemos la figura orientadora, efectivamente se va por el lado, déjeme usar un término quizás técnico, por el lado empírico. El conocimiento se adquiere por la experiencia, no por medio de los libros, no por medio de la enseñanza, no por medio de un maestro, que el maestro le explique a un niño cuáles son los órganos sexuales. Es muy distinto a que el niño lo descubra mediante el experimento. Yo creo que la mayoría de los niños, por lo menos de mi generación, aprendíamos por la experiencia, empíricamente. Nuestros padres de repente algo nos decían. Y la influencia de los amigos también. No, por eso. Pero los maestros. Pero los amigos eran con quienes uno experimentaba. Sus coetáneos, ¿no? Claro. Sí, claro. Los grupos se forman. Y no vamos a entrar en detalles porque de eso hay muchos libros, muchos textos que se refieren a eso. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos niños? En nuestro sistema escolar no hacemos absolutamente nada. Entonces le decimos a esos niños, como le hemos venido diciendo las últimas 2 generaciones, porque no nos olvidemos, la educación en Panamá no es una tradición. La educación en Panamá nace, tal como la conocemos hoy, a mediados del siglo pasado, cuando se universaliza la educación, cuando los gobiernos liberales de mediados del siglo comienzan a sembrar, entre comillas, escuelas a lo largo y ancho del país. En cada capital provincial se crea un colegio. En 1938 se crea la Escuela Normal de Santiago. O sea, estamos hablando de 2, 3 generaciones de educación. Antes no había nada, pero sí había, no educación formal, pero sí educación en la familia. Y por eso el tabú. Porque en la familia campesina,
la niña debe estar dando a luz a los 14 años y el joven debe casarse con la niña cuando tiene 16. Si una niña llega a los 16, 18 años, comienzan a hablar en la comunidad, se pasó. Está quedada. Está vistiendo santo. Claro, entonces vemos que hoy lo que queremos es que la niña llegue hasta los 25, después de hacer sus estudios secundarios, universitarios, posgrado. Queremos, es decir, ese es el anhelo de la llamada clase media. Pero eso eso es el lado bonito de la historia. No estamos hablando de las niñas de 9 años dando a luz en el Santo Tomás, de los niños muriendo de SIDA, que es la otra parte más dramática de la realidad. Es la realidad. Esa parte bonita tiene su parte trágica, porque esa niña de la clase media, no necesariamente de la clase humilde. La clase humilde en Panamá representa el 80% de la población que podríamos llamar precarias, familias precarias, familias cuyos jefes o no tienen empleo o tienen empleos informales. El 80%. Esos niños van a la escuela. ¿Por qué, como aquí se ha dicho en esta mesa, por qué no darles una orientación? Yo diría que no es un curso que hay que hacer, sino que tiene que ser transversal. Así es decir, mismo todos los educadores tienen que estar preparados. Ellos tienen que prepararse. Ellos son los primeros en que hay que educar. Para emitir buenas opiniones, ¿no? Y ellos son los que en la clase de historia, la clase de gimnasia, la clase de geometría, hablan de ese tema abiertamente. Porque el niño, como aquí se ha dicho, el niño ya sabe, pero no necesita la orientación. Me pongo a veces a pensar, ¿será que hay gente que cuando escucha el término educación sexual piensa que es que le van a enseñar a los niños a tener sexo? O sea, yo creo que hay tanta ignorancia detrás, alrededor del tema. Bueno, yo creo que el problema es y al final lo que le estás enseñando es las partes del cuerpo, el tema reproductivo, no es, o sea, hay tanta desinformación. En otras sociedades, en Europa Occidental, en Estados Unidos, cuando se introduce la educación universal a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estos temas son tratados normalmente. Hoy en día uno va a estos países y no hay el debate sobre la educación sexual es qué métodos se van a utilizar, pero no si debe haber o no debe haber. Creo que aquí se ha confundido un poco. Porque efectivamente quienes tienen sus hijos en colegios particulares son los que más se oponen a que los niños que están en la escuela pública reciban una educación similar a la que están recibiendo sus propios hijos. Doctor Gandasegui. Entonces, eso que dice usted, o sea, a ver, negarle la oportunidad. A ver, primero la educación debe ser, en las escuelas públicas debe ser una educación de calidad. Comencemos por ahí. No hay calidad en la educación pública de este país. Pero por otra parte, yo creo que se le está rindiendo culto a la vileza en el sentido de darle la espalda a algo que debe ser oprobioso para nosotros, las niñas de 9, 10, 11, 12 años embarazadas. Por ignorancia, por desconocimiento. Preferimos no verlo. Exacto, le damos la espalda, hablo de vileza, le damos la espalda a una realidad que está todos los días aquí campeando en Panamá. Entonces, ¿hasta cuándo? Esa doble moral, ¿hasta cuándo? Mis hijos van a escuela privada y sí se enteran de lo que es el conocimiento sobre el sexo. Pero a escuelas públicas les negamos esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta que solo tiene una respuesta. O sea, hay un interés detrás de la no educación de los sectores más humildes de este país. Prueba de ello no es solo la falta de educación sexual, sino la falta de una política para hacer que las escuelas realmente puedan atender a los niños que llegan a sus aulas. Hoy en día tenemos que la mayoría de los niños están asistiendo a escuelas ranchos, están asistiendo a escuelas en donde no hay agua potable, muchas donde no hay tiza ni pizarrón, educación de calidad, profesor. Yo insisto en eso. Oiga, dice un oyente aquí, Indira Carreira, me parece que leí el nombre, dice, por favor ya no sigan demostrando su ignorancia, diciendo que la escuela pública no tiene educación sexual.
porque sí la tienen. 2 puntos. La materia se llama reproducción, en mayúsculas cerradas, y allí les enseñan enfermedades de transmisión sexual, ciclo menstrual, métodos anticonceptivos, etc. Investiguen. No es la falta de información, es la falta de valores morales dentro y fuera de la ciudad. El abuso infantil, lo que sí no dan los chicos es la materia de religión. Vamos a ampliar sobre eso. Me parece una opinión válida. Al regreso, aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.